De acuerdo a lo programado, un día muy bonito, ¿no? A pedido de los exalumnos, se ha querido que esta mañana se haga una réplica de una clase de aquellos tiempos con los profesores que tuvieron esa oportunidad. Y bueno, pues los tiempos antiguos no son los mismos de ahora. Antes teníamos una pizarra de la tiza, hoy ya no es con tiza. Teníamos mota de tela, hoy ya todo cambiado, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero de todos modos, hagamos una réplica a la modernidad actual. Anoche justamente habían exalumnos que deseaban que el profesor Martínez, Jorge Martínez, sea el profesor que va a representar a aquellos que en sus tiempos hacían su labor pedagógica. Muy bien, muy bien. A ver. Todo el asiento. La verdad que es una oportunidad tan grande reunirnos después de muchísimos años. ¿Cuántos de ustedes los conocemos de hace promedio más o menos de 40 años? Esta clase la vamos a hacer tan igual como utilizamos en esa época. Voy a cambiar la parte metodológica, en esa época en la opción expositiva, y además de eso después les dictaba. En esa época no estaba tan popularizado en la internet, no había incluso, sino que teníamos que dictarles a la gente para que pueda tener su material educativo y oportunamente dar el examen que corresponda. Ustedes conocen perfectamente que nosotros éramos muy estrictos, muy centrados, y siempre el profesor Martínez o la profesora Namí, todos los que están acá, entramos y había un respeto absoluto. Creo que eso nos hemos caracterizado siempre y lo mantenemos. El día de hoy vamos a tratar un temita muy especial. Ustedes saben que yo era profesor de filosofía. De repente por eso más me conocen que por otra cosa. En mi especialidad, que les decía así, con la especialidad de la Universidad de Trujillo. Por tanto, vamos a hacer un temita muy especial que se refiere a los aspectos generales de la filosofía. Y vamos a tratar tres temitas. Uno, relacionado con el conocimiento espontáneo o saber vulgar. Otro relacionado con el conocimiento científico y otro relacionado con el conocimiento filosófico. Es muy importante los tres conocimientos que se dan en cada uno de nosotros. El primer aspecto es relacionado con la actitud espontánea o saber vulgar, que es propia de todos. No es necesario ir a la escuela o al colegio y menos a la universidad para poder aprender. Un analfabeto conoce desde que nace, conoce su caminata, a conocer a sus padres, conoce ya cuando es grande, aprende los servicios que ha sido alrededor de su familia, aprende la agricultura, la ganadería, aprende a sembrar, aprende a cosechar, sin necesidad de ir a la escuela o al colegio. Eso se llama saber vulgar. Es un saber que no tiene un método. Es decir, que no tiene un camino como nosotros podemos llegar a ese conocimiento. El conocimiento espontáneo, el conocimiento vulgar, lo aprende toda la gente, todos nosotros. Desde que hemos nacido, aprendemos y continuamente aprendemos una serie de cosas que no es necesario que nosotros lo clasifiquemos, que no es necesario que haya un método para poder llegar a tal. Además de eso, decimos que el conocimiento espontáneo se adquiere un tanto al azar, sin darnos cuenta, pero aprendemos al fin. Les pongo el ejemplo del analfabeto. El analfabeto aprende tantísimas cosas, ¿no es cierto? Pero le sirve en el transcurso de su vida. Por eso decimos, miren ustedes, que las características fundamentales de este saber son conocimientos que están relacionados directamente con nuestros impulsos, con nuestros sentimientos, con nuestros actos propios de la persona.
Ese es el conocimiento vulgar, el conocimiento espontáneo. Además de eso, miren ustedes este conocimiento, decimos de que no lo revisamos ni lo seleccionamos, se dan en la persona. Y lo más claro que lo repito y lo reitero es lo relacionado con el analfabeto. Él sabe tantísimas cosas que le sirven en el transcurso de su vida, sin necesidad de haber ido a la universidad. Pero existe otra actitud. Es una actitud de carácter científico. Es el conocimiento que se adquiere ya por medio de la experiencia. Es un conocimiento que se adquiere ya en el colegio, en la universidad y en la vida también, pero sobre la base del estudio. Eso se llama la actitud científica o conocimiento científico, que totalmente difiere de lo que fue el conocimiento espontáneo que les acabo de decir. ¿No es cierto? Por tanto, miren ustedes, la actitud científica se adquiere con gran esfuerzo y se adquiere con una preparación especial. El conocimiento científico tiene que necesariamente prepararse la persona. ¿No es cierto? Tiene que necesariamente estudiar. El conocimiento científico hay que necesariamente experimentar. Que es totalmente contrario a lo que nosotros hemos hablado en este momento, relacionado con la actitud espontánea, con la actitud de conocimiento vulgar. Y esto tiene como característica especial que es selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque en el mundo, miren ustedes, en la ciencia, en el mundo, todo está dividido. Un científico no puede conocer todo, tiene que conocer una parte de la realidad. Por ejemplo, por eso está el científico, el biólogo, ¿cierto?, que tiene que ver con la vida. Está el médico, que tiene que ver con la salud. Está el ingeniero, y en el ingeniero una cantidad de ramas. El ingeniero agrónomo, que tiene que ver directamente con el agro, ¿no es cierto? Un maestro, que tiene que ver con las relaciones sociales con sus alumnos. Es decir, miren ustedes que el conocimiento científico es selectivo. Tiene que uno que escoger un determinado campo para poder estudiar y para poder prepararse, que es totalmente diferente a la actitud vulgar que se les dice anteriormente, una actitud espontánea, ¿no es cierto? Hoy no, esta es una actitud selectiva, una actitud ya que tiene uno que prepararse, ¿no es cierto? Un abogado, por ejemplo, ¿un abogado de qué se encarga? De las leyes, de las relaciones humanas, de la justicia, de la ética, ¿no es cierto? Es un campo especial de la ciencia del derecho y de las ciencias políticas. ¿Se dan cuenta? Entonces miren ustedes, el conocimiento científico, que se difiere mucho con el conocimiento vulgar, es ya de carácter selectivo. Una parte de la realidad. Una parte de la realidad. Por ejemplo, un ingeniero civil, ¿de qué se encarga? El ingeniero civil se encarga de planificar una construcción o de ejecutar lo que hace el arquitecto. El arquitecto diseña. El ingeniero civil levanta lo que diseñó el arquitecto. Cada uno en su campo. Por eso decimos que el conocimiento es de carácter selectivo. Además de eso, que difiere mucho, les recuerdo, no se olvide porque le voy a hacer unas preguntas, ¿cierto? Difiere mucho en el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar, el conocimiento que les he dicho anteriormente, difiere mucho del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene un método. ¿Qué significa eso? Que tiene un camino que nos lleva a tener un conocimiento global de las cosas. ¿No es cierto? Por ejemplo, un médico sigue un camino desde que ingresa a la universidad, ¿no?, para llegar después a ser un médico, pues, capaz de reconocer cualquier enfermedad y capaz de reconocer cualquier parte del cuerpo, porque lógicamente esa es su tarea, ¿no es cierto? Por eso decimos que sigue un método, tiene un método. Hay métodos generales, el método de la inducción, el método de la deducción. Inducción son métodos, ¿no?, que sigue el conocimiento científico para llegar al conocimiento real. Otro aspecto fundamental es que es de carácter objetivo. ¿Qué quiere decir carácter objetivo? ¿Por qué es de carácter objetivo el conocimiento científico? Porque se ampara en la realidad. El científico no puede quitar ni dar. No puede quitar a la realidad nada, ni dar a la realidad nada. Es la realidad, pues. ¿No es cierto? Es la realidad. Por eso es objetivo. No puede agregar algo, por ejemplo, para explicar la lluvia.
Es una cuestión tan sencillísima el ciclo del agua. ¿Qué le puede agregar el científico al agua? Ahí se nada. ¿No? Solamente lo describe y además de eso estudia el porqué de esas cosas, desde el punto de vista científico. Por eso decimos que el conocimiento científico es objetivo, ¿no es cierto? Se ampara en la realidad, se ampara en lo que observa, que se espera en la experimentación. Por ejemplo, un biólogo, por ejemplo, nos extrae la sangre, se va al microscopio y nos ve. Bueno, que tanto se pregona por la cuestión esa del colesterol, ¿no es cierto? Si una persona tiene colesterol, dirá pues objetivamente tiene colesterol, ¿no es cierto? Tiene problemas con colesterol. No le puede quitar ni agregar nada a esa realidad que observa. ¿Me comprenden? Por eso miren ustedes, es una realidad objetiva. Y además de eso, miren ustedes, además de tener método, además de tener sistema, que es el orden que se sigue para un conocimiento, es eficaz. Es decir, que da seguridad sobre algo. El conocimiento científico tiene que ser necesariamente seguro, lo que usted dice. No podemos en este momento cambiar los resultados, definitivamente no. El estudio que se hace tiene que ser efectivamente real, tiene que ser objetivo, tiene que ser metódico, sistemático. De lo contrario, no es conocimiento científico. Ustedes tienen una cantidad inmensa de ejemplos. Lo que estudian, por ejemplo, en este momento lo relacionado con la cibernética, por ejemplo. Hoy tenemos ya una profesión tan grande que es el ingeniero de sistemas. ¿No? El ingeniero de sistemas, que es una carrera nueva. Ese ingeniero de sistemas domina totalmente toda la parte del aire que nosotros llevamos, ¿no es cierto? Domina totalmente los resultados, ¿no? Como consecuencia de su estudio y de su método, de su sistema que sigue en su conocimiento. Estudia todo lo relacionado con las ondas hertzianas que existen. ¿Para qué? Para poder dar resultados no solamente a la radio, a la televisión, sino también a todos los otros que observan, incluso en el celular. Pues miren ustedes cómo es que el conocimiento científico tiene método, tiene sistema, es objetivo y es eficaz. O sea que tiene que ser necesariamente seguro. Por eso decimos, miren ustedes, que el conocimiento científico es selectivo. Le repito, escoge una parte del conocimiento, ¿cierto? Es metódica, sigue un camino, ¿cierto? Es objetiva, no puede agregar ni quitar algo a la realidad. Y es eficaz, porque tiene que ser seguro del conocimiento que se tiene. Por ejemplo, Einstein, ¿cuál fue su teoría de Einstein? ¿Se acuerdan? La teoría de la relatividad, ¿no es cierto? ¿Es un conocimiento seguro o no? Seguro, seguro y seguro, ¿no es cierto? Ese conocimiento es seguro, nadie lo discute. El conocimiento de la teoría, por ejemplo, de la caída de los cuerpos, la atracción que tiene la Tierra sobre esos cuerpos, ¿es un conocimiento seguro o no? Perfectamente seguro. ¿De acuerdo? Que difiere mucho, miren ustedes, del conocimiento vulgar, del conocimiento espontáneo. Espontáneo, que es difícil explicar. Y finalmente tenemos lo que se llama la actitud filosófica. Miren ustedes la actitud filosófica. La actitud filosófica. A esos muchachos llegan muy tarde, ¿qué pasó? Miren ustedes, ¿qué pasa? González Pérez, que está llegando tarde, ¿qué pasó? Miren, hemos hecho el estudio hasta hoy de dos conocimientos: el conocimiento vulgar, el conocimiento científico, y hoy hay que ver el conocimiento filosófico. Hemos dicho que el conocimiento científico estudia parte de la realidad, ¿cierto? Está el biólogo, está el médico, está el ingeniero, y las especialidades de cada uno, está el arquitecto, etcétera, etcétera.
Pero miren ustedes, el saber filosófico es como si dijéramos aquí, vamos a colocarnos ya aquí a Cristo. Ese cuadro que está en la parte más alta. Sin embargo, las partes de la realidad están acá. Las partes de la realidad. ¿Ya? El saber filosófico mira todo. A todo ese conjunto para dar explicación y el porqué de las cosas. ¿Me ven? ¿Qué dice acá está? Estamos entrando aquí. Tenemos aquí las partes de la realidad, partes del mundo. El filósofo está en la parte alta. Está mirando a todo. Para dar explicación el porqué de las cosas. Esa es la actitud filosófica. Por eso decimos que la actitud filosófica es problemática. Para el filósofo, nada es terminado. Para el filósofo, es una persona o un pensador que quiere dar explicación del mundo, explicación de lo que existe en la realidad. Por ejemplo, tenemos en este momento un tema muy central. ¿Cuál es el origen del mundo? Para el biólogo, claro. Para el biólogo, ¿cuál es? La evolución. Esa es la explicación, ¿no es cierto? La evolución. La evolución de la especie. ¿No es cierto? Es la explicación científica. ¿No es cierto? ¿Pero todos piensan igual? No. Por supuesto que no. Para uno, por ejemplo, dice el filósofo dirá, ¿no es cierto? Pero ¿cómo venimos acá? ¿Fue por un soplo de la vida? ¿Un soplo de Dios? ¿Cómo fue la cosa? Ese es justamente el problema. Y esos problemas, ¿quién lo explica? El filósofo y la filosofía. Por eso miren ustedes, el origen de la vida es un tema en este momento problemático totalmente. Hasta hoy, y va a continuar todavía. Ese problema. No es un problema, no es una cuestión terminal, no. Ojalá que de aquí a un tiempo, de repente los científicos nos van a dar la razón. ¿No es cierto? Nos van a dar la razón. Esto es por él. Pero por el momento es todavía un tema problemático de las cosas. Y no solamente queda en eso, sino también en este momento es el problema de la sociedad. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el destino de la sociedad de aquí a unos 100, 200 años? ¿La ciencia lo dice hasta este momento? No. Es la filosofía. Dentro de la política. Nos dice de aquí a un tiempo cómo va a ser esa sociedad. Marx, ¿qué dijo? Karl Marx. Karl Marx, que vivió en el año, en la primera mitad del siglo XIX, dio lo que se dio el manifiesto. Ahí dio una explicación real, miren ustedes, de la sociedad. Él dijo que la sociedad tiene leyes, ¿sí o no? Que la sociedad tiene leyes, así como tiene leyes la ciencia, la parte biológica, por ejemplo, la sociedad también tiene sus leyes, regidos de esas leyes. Que la sociedad es cambiante, sí es cambiante la realidad. ¿No es cierto? A partir de allí, por ejemplo, surgieron varios pensadores, ¿no? Por ejemplo, un pensador malthusianismo, por ejemplo, que la sociedad se duplica cada 25 años. Habrá que ver si es cierto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Habrá que ver que se duplica cada 25 años. ¿Cuántos fuimos nosotros en el año 1941? 7.023.111 habitantes. Que no me he oído todavía. 7.023.111 habitantes del año 1941. ¿Cuántos somos hoy? Habrá que ver si ese principio social se cumple o no. Marx dice que la sociedad es cambiante y que va a llegar de aquí a un tiempo de una sociedad capitalista, socialista a una sociedad comunista. Tiene leyes, pero esa es parte filosófica. Parte filosófica. Por eso miren ustedes, nosotros decimos que el conocimiento filosófico es un conocimiento de carácter problemático. Nada hay en la filosofía que no sea problema. Todo lo discute. Además de eso, es crítica. ¿Por qué es crítica? Porque el filósofo no se conforma con los resultados del saber científico. Miren, no se conforma con los resultados del saber científico. Hoy tenemos el adelanto que tenemos, ¿no?
un adelanto científico bárbaro ahorita. Pero el filósofo está pensando de aquí a, está pensando, ¿qué va a pasar de aquí a un tiempo con este adelanto que tenemos? Por ejemplo, ahorita somos maestros, creo que la mayor parte. ¿Cuál va a ser el destino de los estudiantes en este momento, de aquí a unos 50 años, con la computadora? ¿Va a saber más? ¿Va a conocer más? ¿Se va a pervertir más o no? El filósofo se adelanta, comienza a estudiar, comienza a pensar ya sobre ese problema. ¿No es cierto? La ciencia dio su parte. Nos trae la televisión, nos trae la radio, nos ha traído el celular, que lo utilizamos por ahí, ¿no? Y ni hablar en internet. Esa es la realidad de la ciencia que nos da. Pero la filosofía se interesa, a partir de allí, se interesa en cuál va a ser el destino del hombre de que a un tiempo con ese adelanto científico. Nos hemos puesto a pensar. Este es el tema filosófico. ¿Ven ustedes? Por eso, miren usted, la filosofía es problemática. ¿Qué es problemática? En cambio, la ciencia no es problemática. La ciencia es real. Y además de eso, miren ustedes, es crítica. El filósofo tiene que ser crítico obligatoriamente. Y no se conforma con los resultados del conocimiento. No se conforma. Él piensa ya, se adelanta las cosas. Pero ahí va la situación. Ahí va. ¿No creen ustedes que la ciencia ha llegado al estado que tenemos hoy, al adelanto que tenemos hoy la ciencia? ¿No creen ustedes por el adelanto filosófico que tuvimos los filósofos de aquel tiempo? Claro. Aunque miren ustedes, no puede ser una explicación. ¿Saben ustedes de Julio Verne? Sí. De Julio Verne, ¿cuál fue su favorita? ¿Se acuerdan? ¿No creen ustedes que creó una parte filosófica, ¿no? Una parte filosófica que dio más o menos orientación para adelante llegar hasta la luna? Posiblemente, incluso calculó, ¿se acuerdan ustedes? Por supuesto. Pues miren ustedes, ¿cómo es que la filosofía ayuda a la ciencia? Lógicamente, la ciencia es la que da valor a quién, al conocimiento filosófico. ¿De acuerdo? ¿Me están comprendiendo? La ciencia da el valor al conocimiento filosófico y la filosofía se adelanta a ver cómo debe ser de aquí a un tiempo determinado hecho. Entonces miren que es problemática, es crítica y además de eso es trascendente. ¿Ya? Es trascendente, ¿por qué? Porque se interroga ¿qué va a pasar de aquí además de observar? Se adelanta las cosas, se proyecta las cosas. ¿Se dan cuenta? Por eso es trascendente. Y además de eso, miren ustedes, es un saber universal, ¿no? ¿Y por qué es un saber universal? Sencillamente porque la filosofía comienza donde termina la ciencia. ¿Bien? La filosofía comienza donde termina la ciencia. Por eso es que en este momento los filósofos deben estar pensando duramente cuál va a ser el destino de la humanidad con el avance científico que tenemos en este momento. Porque tiene que haber esa perspectiva. De lo contrario, nuestro mundo se cae si no hubiera ese conocimiento. Entonces, miren ustedes, son tres elementos fundamentales que les da el día de hoy. Y, lógicamente, aquí viene otro tema. ¿Para qué filosofamos? ¿Para qué pensamos últimamente? ¿Qué necesidad hay en este momento de pensar en el mundo, en la sociedad? Y más aún en este momento, en el caso peruano, incluso les he dicho, les he dicho que la sociedad tiene sus leyes o no. Claro. Tiene sus leyes la sociedad. Ya lo acepta la gente. Casi es una cuestión científica en ese momento. Así como la naturaleza tiene sus leyes de la naturaleza, la sociedad también tiene sus leyes. A eso se llama, ¿quién sabe? ¿Qué se llama? Materialismo histórico o la dialéctica. Ya, materialismo histórico o la dialéctica. ¿Okay? La sociedad también tiene leyes. Y eso hay que darle valor. Nosotros, como desde el punto de vista social, hay que darle valor. No dejarlo como un conocimiento que se esfume, sino que hay que darle valor. Y por eso es que nosotros, por siempre, como les decía a mis alumnos, les explicaba a ellos en esa época, hay que pensar siempre en el cambio social. En el cambio social, no permanecer estáticos, sino hay que pensar en el cambio social, en donde el hombre sea más igual y que no haya esas brechas inmensas de desigualdad como existe hoy.
¿Se acuerdan que les decía? Hay que contribuir al cambio de la sociedad. No quedarnos estáticos como estamos, con estos grados de injusticia que existen en el mundo y en nuestro país. En que un poco tiene mucho, otro poco a medias y otro poco que no tiene nada, unos bolsones enormes que existen en estos momentos de pobreza y progreso en el mundo. Entonces, eso nos va a ayudar a poder continuar nuestra vida dentro como seres humanos. Yo les agradezco mucho por esta. Hemos escuchado la participación de... ¿Alguna pregunta, por favor? Esperemos que la desafío de hecho nos lleve al recuerdo de aquellos tiempos. Disciplinar a los niños, ¿eh? Así es, así es posible, así es posible. Bien, lo que está manifestando el profesor es como una clase expositiva para lo que ahora ya no es lo que antes fue, no es un modelo que existe anteriormente. Ahora las clases son participativas, objetivas, son más dinámicas, y eso es justamente el cambio que está haciendo en el campo educativo. Ya lo dijo el profesor, los cambios siguen y seguirán habiendo, y nosotros estaremos ahí frente a ellos. Somos parte de la sociedad y seguimos cambiando cada vez más. Bien, terminando esto, agradeciendo al profesor, agradeciendo la participación de ustedes, vamos a continuar nuestra labor en cuanto al desarrollo escolar. Estamos invitados a continuar y pasemos rumbo al cementerio, una romería para hacer recuerdo a nuestros seres que se han dejado de vivir, los profesores y alumnos. Recordemos, el primer profesor que puedo existir acá fue el director Valladares. Vamos recordándolo a él. Está otros profesores, por ejemplo, un director que hubo en Chacaleaza, muchos que han conocido, director. Bien. Y hay algunos también que evidentemente el profesor Julián Guayán, también, colega nuestro. Ah, el profesor Oscar Gordillo se va a dar también. Vamos por ello, a rezar por su. Para él también. Bien, le agradecemos bastante, entonces participemos en el candidato. Yo estuve acá por medio de 11 años, acá en la Luz de Alvarado. Me inicié acá, después de venir a la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, pues di todo lo que tuve en esa época. ¿Y actualmente cuál es su actividad docente? Yo en este momento estoy trabajando para el gobierno regional de Cajamarca, soy en este momento.
Muchas gracias.